Trastornos hidroelectrolíticos. El volumen corporal representa el 60% del peso. Se distribuye de forma irregular en dos compartimentos, el líquido intracelular y el extracelular. El intracelular representa la mayoría del volumen con un 70%, mientras que el extracelular lo hace con un 30%. El espacio extracelular a su vez se divide en el intersticial e intravascular, y la regulación del volumen corporal, además de su distribución, dependerá netamente de la osmolaridad y la volemia. El agua difundirá entre las membranas celulares hasta alcanzar el equilibrio osmótico. Esto lo hará desde el compartimento más diluido al compartimento más concentrado. Esta fuerza osmótica viene determinada por las sustancias que no atraviesan dichas membranas, y se deduce que la osmolaridad en el líquido intracelular es la misma que en el líquido extracelular, con unos valores de 280 a 295 milismoles por litro. El aumento de la osmolaridad plasmática generará una contracción del volumen intracelular. El descenso puede producir un aumento del volumen intracelular. Por este motivo, la regulación del volumen intracelular colabora con la osmolaridad del plasma. Y aunque la osmolaridad del líquido intracelular con la del extracelular sea la misma, estos difieren en la composición iónica. En el líquido extracelular puede verse el bicarbonato con un valor aproximado normal de 25 equivalentes por litro, mientras que el sodio representa el 90% de este espacio, con un valor normal de 140 equivalentes por litro, y una parte también es de cloro, con valor normal de 103 equivalentes por litro. En tanto, en el líquido intracelular, el principal protagonista es el potasio. La osmolaridad plasmática puede ser medida ya sea de forma directa o calculada usando la fórmula 2 veces el sodio más glucosa sobre 18 más urea sobre 6. Y en caso de que exista una diferencia entre la osmolaridad medida y la osmolaridad calculada, lo que es el gap osmolar, se debe investigar si hay o no presencia a nivel plasmático de alguna sustancia osmolar que no esté en la fórmula. Los estados hipoosmolares inducirán orina con osmolaridad menor a 100 milismoles por kilogramo y habrá ausencia de sed, mientras que en estados hiperosmolares la osmolaridad urinaria será mayor a los 1000 milismoles por kilogramo y se activará la sensación de sed. Entre los espacios intracelular y extracelular, el cambio de agua se produce dependiendo de la osmolaridad. El protagonista en este caso es el sodio, que está relacionado al agua, ya que no entrarán a las células. La osmolaridad regulará el volumen intracelular y dependiendo fundamentalmente de un balance hídrico. Pero el movimiento de agua entre el intersticio y el lecho intravascular depende netamente de las presiones hidrostática y oncótica. La presión hidrostática también a su vez dependerá del volumen de plasma, que será la cantidad absoluta de sodio y agua. Y la volemia con el líquido extracelular se regularán mediante un balance sódico. Los sistemas no serán independientes y muchas veces trabajarán de manera sinérgica, pero cuando hay estados patológicos, su regulación diferencial también favorecerá alteraciones. El compartimento extracelular dependerá de los capilares que están fenestrados y la composición electrolítica de plasma y del líquido intersticial. El sodio difundirá a través de ambos espacios, por lo que no colabora en la regulación del movimiento de agua. En este medio, las proteínas plasmáticas, que están restringidas al espacio intravascular, contribuyen al atrapamiento de agua en el lecho vascular por presión oncótica plasmática. Es decir, entre ambos espacios las proteínas constituirán los osmoles eficaces y el movimiento de agua dependerá fundamentalmente de un equilibrio de presiones. La regulación del volumen extracelular se hace también mediante la regulación del volumen intravascular arterial, lo que es la volemia efectiva, y en este caso intervienen los vasoreceptores del sistema vascular, también interviene el endotelio, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático y el riñón. En este caso, el balance se hace mediante un balance de sodio, regulando la excreción de sodio, y el organismo conservará o eliminará el volumen,
tanto de sodio como de agua. Cuando el volumen intravascular aislado aumenta, presentará una volemia efectiva aumentada, y esto se presentará en cuadros de hiperaldosteronismo primario, donde el paciente tendrá una sobrecarga e hipertensión arterial, pero no presentará edemas. En tanto, el volumen intersticial aislado, cuando aumenta, también se presentará una volemia efectiva, pero disminuida, y estos casos se pueden ver en la hipoalbuminemia, que clínicamente presentarán edemas generalizados sin hipertensión arterial. Cuando el volumen de líquido extracelular aumenta, tanto intravascular como intersticial, la volemia efectiva disminuirá. Este tipo de casos se puede ver en la injuria renal aguda, insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes cirróticos, en síndrome nefrótico, entre otros. Los edemas, por su parte, representan un aumento del líquido intersticial mediante diferentes mecanismos, entre ellos una disminución de la presión oncótica capilar, como hay en casos de hipoproteinemia por malnutrición, como hay en el kwashiorkor, y también puede darse por síndrome nefrótico. Otro mecanismo es aumento de la presión hidrostática capilar en casos de insuficiencia cardíaca, injuria renal aguda, pacientes cirróticos, trombosis venosa, insuficiencia venosa, entre otros. Y un mecanismo conocido es el trastorno linfático, que se caracteriza por el linfedema. Otros mecanismos también pueden ser el aumento de la presión oncótica intersticial en hipotiroidismo y el aumento de la permeabilidad capilar en quemaduras y sepsis. Cuando hay una disminución del volumen de líquido extracelular por hipovolemia, se debe a una pérdida de volumen total, sodio y agua. Estos se pierden a través del tubo digestivo, también se pierde a nivel renal, a nivel del tracto respiratorio, a nivel de piel, y puede también deberse a la aparición de un tercer espacio. Clínicamente se va a presentar una taquicardia, presión arterial disminuida, oliguria, disminución de la presión venosa central, y a nivel de laboratorio veremos un aumento de la creatinina en plasma, aumento del ácido úrico, aumento del hematocrito y algunas proteínas plasmáticas. En tanto, la disminución del líquido intracelular por deshidratación se deberá a una pérdida aislada de agua a través de los mecanismos similares. Esto supone un aumento de la osmolaridad, ya que aumenta la concentración de sodio, y con esto las células presentarán deshidratación, especialmente a nivel del sistema nervioso central. Clínicamente habrá confusión y alteración de la conciencia. Un trastorno mixto será por una pérdida de sodio y agua, pero predominantemente una pérdida hídrica, que se traducirá en una hipernatremia. Las causas pueden ser las mismas y la clínica combinada. La hiponatremia es el cuadro clínico que se caracteriza por una disminución en el sodio plasmático por debajo de los 135 miliequivalentes por litro. Esto se debe al exceso de agua corporal en relación al sodio. En los pacientes hospitalizados, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética es la causa más frecuente, mientras que en los pacientes ambulatorios, la causa más frecuente es el uso de diuréticos, especialmente los diuréticos de ASA. En el estudio de la hiponatremia, es necesario conocer los niveles de osmolaridad plasmática, el estado de volumen de líquido extracelular, la osmolaridad urinaria y el sodio urinario. Cuando hay un aumento del volumen de líquido extracelular, son situaciones en las que, aunque el volumen esté elevado, la volemia eficaz es baja, y en este caso se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la hormona antidiurética. El riñón reabsorbe aún más agua y sodio. En la disminución del líquido extracelular, el paciente se encontrará con una hipovolemia por pérdida. La hipovolemia grave activará el sistema renina-angiotensina-aldosterona y a la hormona antidiurética, o también habrá más pérdida de sodio que agua, o incluso una pérdida isotónica con ingesta de agua. Cuando el líquido extracelular se mantiene normal, los pacientes tendrán presión arterial normal, no habrá edemas, ni tampoco signos de deshidratación. Esto se debe a que el paciente incorpora agua en cuadros de polidipsia o suelos hipotónicos, y el organismo no es capaz de perder agua libre. Y el cuadro más importante es el síndrome de secreción inadecuada de la ADH, que se caracterizará por un estado de hiponatremia hipoosmolar con orina inapropiadamente concentrada. La osmolaridad será mayor a 100, pero el sodio urinario estará elevado.
y para establecer el diagnóstico se debe corroborar la normalidad de las hormonas tiroideas y el cortisol, ya que su déficit podría estimular al síndrome. El tratamiento se basa en pacientes sin síntomas neurológicos y pacientes con síntomas neurológicos. Los pacientes que tengan un aumentado volumen de líquido extracelular tendrán una terapia de restricción hídrica y diuréticos de asa. Además, la prioridad será un tratamiento causal. En cuanto a los pacientes con una disminución del líquido extracelular, se deberá restablecer el volumen y se empleará una solución salina isotónica a 0,9%. Por último, a los pacientes con líquido extracelular normal, la terapia será con hormonas tiroideas y, si es necesario, hidrocortisona. El síndrome de secreción inadecuada de ADH se deberá tratar con una restricción hídrica y con dieta en sal, además de diuréticos de asa. Los pacientes con síntomas neurológicos por hiponatremia se deben tratar dependiendo del aumento del líquido extracelular. Si presentan esto, los sueros hipertónicos podrían empeorar el estado, por lo que se deben combinar con diuréticos de asa. Si el líquido extracelular es bajo, lo más probable es que los síntomas sean por la hipovolemia cerebral y se debe corregir primero al trastorno con un suero isotónico. Si el líquido extracelular es normal, se debe emplear un suero hipertónico. Es necesario conocer que, sea cual sea la terapia, la corrección que se hace excesivamente rápida puede producir una deshidratación neuronal y llevar a una mielinólisis pontina central, que se verán en paraplegias, cuadriplegias, parálisis pseudovulvar, entre otras. Para evitarla, no se debe aumentar el sodio más de 1 miliequivalente por litro por hora, tampoco aumentar el sodio más de 10 miliequivalentes por litro al día, y no corregir en más de un 50% el déficit en las 24 horas. La hipernatremia es el estado clínico en el que hay un aumento del sodio plasmático superior a los 150 miliequivalentes por litro. Sin excepción, hay un aumento en la osmolaridad plasmática con una consecuente disminución del líquido intracelular. Los pacientes que sufren hipernatremia son aquellos que están muy deshidratados y se da en pacientes que no pueden responder a la sed, como son los lactantes y los pacientes con nivel bajo de conciencia. El tratamiento se debe verificar si es en una hipernatremia hipovolémica o en una hipernatremia no hipovolémica. En cuanto a la hipernatremia hipovolémica, primero se debe normalizar a la volemia con un suero salino isotónico de 0,9% y también normalizar la osmolaridad con un suero hipotónico salino al 0,45% o glucosado a un 5%. Si el paciente se encuentra consciente, se debe dar agua oral. En cuanto a la hipernatremia no hipovolémica, se debe restaurar solo agua por vía oral o parenteral con niveles glucosados al 5%. El volumen que se le dará al paciente debe ser la cantidad del déficit. Esta se calcula mediante la fórmula de 0,6 por peso en kilogramos por sodio actual sobre 140 menos 1. Se recomienda administrar el déficit progresivamente a lo largo de las 48 horas para que se evite el edema cerebral, ya que se puede reducir bruscamente la natremia. En casos de la diabetes insípida central, se debe emplear, además de eso, un análogo sintético de ADH por vía parenteral o intranasal. Y en diabetes insípida nefrogénica se debe emplear diuréticos tiacídicos, que tiene un efecto paradójico de reducir la diuresis. La hipopotasemia o hipocalemia es el cuadro que se presenta por niveles inferiores a los 3,5 miliequivalentes por litro. Hay un desplazamiento hacia el espacio intracelular. También puede ser por pérdidas renales o extrarrenales. Las causas principales de hipocalemia por redistribución son alcalosis, hiperinsulinismo, uso de beta-agonistas, y la principal causa de pérdida de potasio extrarrenal es por el tubo digestivo bajo, como lo hay en diarreas y edemas colónicos. El tratamiento en redistribución no suele haber un tratamiento específico, mientras que en la depresión se debe corregir la causa y también administrar potasio por vía oral. En cuadros muy graves
se puede presentar la hiperexcitabilidad neuromuscular con fasciculaciones e incluso mioclonías. También puede haber una hipopotasemia con hipocalcemia, que se presentará en la alcalosis metabólica. También puede haber encefalopatía metabólica con desorientación y convulsiones, además de arritmias ventriculares. En este caso, el tratamiento será únicamente dar sal magnésica, ya que el déficit de calcio, potasio y magnesio no se corregirá hasta que se normalice el magnesio, y por esto esta es la prioridad. La hiperpotasemia es el cuadro que se caracteriza por aumento en los niveles plasmáticos de potasio superiores a 5,5 miliequivalentes por litro. Ante una hiperpotasemia, se debe descartar que se trate de una falsa hiperpotasemia, como suele suceder en la extracción de sangre inadecuada por torniquete apretado y por mucho tiempo hasta la llegada al laboratorio. En este caso se puede producir hemólisis de la muestra que provoque un falso aumento del potasio. La causa más frecuente de la hipercalemia es la excreción renal inadecuada en injura renal aguda o en enfermedad renal crónica y algunos fármacos. Hay desplazamiento desde los tejidos y suele tratarse de una destrucción celular. El tratamiento en formas graves debe controlarse inmediatamente mediante la estabilización del miocardio con gluconato cálcico o cloruro cálcico intravenoso. También, por desplazamiento del potasio de líquido extracelular a líquido intracelular, se debe administrar insulina intravenosa más suero glucosado y esperar el efecto a los 15 minutos. También el uso de beta-agonistas tendrá un efecto en 30 minutos. Y el uso de bicarbonato cálcico intravenoso tardará un poco más, entre unas 3 a 4 horas. Esto se debe administrar siempre cuando el paciente tiene acidosis metabólica. Después se debe eliminar el potasio del organismo, ya sea mediante diuréticos o diálisis. Posteriormente, prevenir la recurrencia. Esto se logra con una dieta pobre en potasio, evitando diuréticos ahorradores de potasio, evitando a los IECA, ANA2 y AINES. En casos de hiperpotasemia moderada, se debe dar una dieta adecuada y evitar los fármacos predisponentes.